para iniciar, darles la bienvenida. Que tengan un excelente inicio de semana y no se olvide de tomar nota de lo que vamos a trabajar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del trabajo, la importancia del trabajo en la vida de los seres humanos. ¿Y qué es el trabajo? Ayúdame, Vicente. ¿Qué dice? El trabajo... Ayúdame Como leyendo. trabajo denominamos al conjunto de actividades que son realizados con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Perfecto, mire, entonces, en otras palabras, nosotros podríamos decir que el trabajo es todas las actividades que nosotros realizamos, ¿con qué? Con el objetivo de lograr una meta, de poder nosotros resolver cualquier problema que se nos presente en nuestras vidas. Y sobre todo es aquel que nos permite producir los bienes materiales, ¿para qué? Para poder satisfacer nuestras necesidades humanas. ¿Cuáles son nuestras necesidades humanas? Las necesidades básicas. La alimentación, la vivienda, la vestimenta y la salud. Porque si nosotros no satisfacemos estas 4 necesidades, no podríamos tener una vida digna, una vida óptima. Imagínese usted, si no nos alimentamos, caemos en la desnutrición y no rendimos igual que cuando nosotros estamos bien alimentados. Si no tenemos una vivienda, que es el lugar donde a nosotros nos proporciona protección, si vieron ustedes, tal vez escucharon ayer que hubo una tormenta de eléctrica y caían unos truenos extremadamente fuertes y llovía súper duro. Imagínense si nosotros no teníamos una vivienda donde albergarnos. Tal vez estaríamos ya hoy día enfermos porque no tendríamos dónde pasar la noche, dónde protegernos del clima, de los factores climáticos. Entonces, mire, la vivienda también es un factor muy importante. La vestimenta, porque sabemos que nosotros debemos cubrir nuestro cuerpo, porque la vestimenta es la protección que nosotros tenemos. Imagínense andar nosotros por ahí, por la calle sin ropa, con sol, con frío, con lluvia, con un sinnúmero de factores, estaríamos susceptibles. Y si estamos susceptibles, uno de las necesidades que nosotros también tenemos es la salud. Y si nosotros no tenemos buena salud, no podríamos trabajar. Y si no podemos trabajar, no generamos dinero. Y si no generamos dinero, no podemos satisfacer nuestras otras necesidades. Y si no satisfacemos nuestras necesidades, no tenemos una vida digna. Y así un sinnúmero de cadenas negativas. Entonces, mira, el trabajo es cualquier tipo de actividad que los seres humanos realizamos para poder satisfacer nuestras necesidades. Eso, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a continuar. Mire, podemos nosotros también dar otra definición del trabajo y decimos que la actividad es el trabajo, perdón, es una actividad consciente del ser humano que se dedica a transformar la naturaleza. ¿Para qué? Como ya lo dijimos, para satisfacer nuestras necesidades de sobrevivencia, como la alimentación, la vivienda, la vestimenta, el transporte, entre otras cosas que ya lo dijimos. Y cómo el ser humano transforma la naturaleza. Nosotros sabemos que cualquier tipo de alimento que nosotros tenemos, lo sacamos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos proporciona cereales, frutas, hortalizas, vegetales. Todo lo que nosotros comemos viene de la naturaleza. Incluso cuando usted se va a la tienda y dice, deme unas papitas rufles, esas papitas rufles han sido elaboradas con productos naturales, simplemente que ya han sido transformados, ya han sido industrializados, pero todo lo que comemos proviene de la naturaleza. Listo. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos un tipo de vestimenta, la vestimenta también es confeccionado con el material que la naturaleza nos ha proporcionado. Si usted ahorita está en un escritorio de madera, ¿quién nos proporciona la madera? La naturaleza. Si usted ahorita coge este esferito, ¿quién nos proporciona la materia prima para generar este plástico? La naturaleza, porque sabemos que con la extracción del petróleo se hacen
muchísimos elementos, pero el petróleo se encuentra dentro de la naturaleza. Entonces, mire, todo lo que usted ve a su alrededor le ha proporcionado la naturaleza. Incluso, mire, esta hojita. Todo nos da la naturaleza y es importante que los seres humanos sepamos también transformar esta materia prima con medida, no con exageración, porque sabemos que tenemos recursos que se agotan también. Y si nos quedamos sin este tipo de recursos, la vida de los seres humanos cada vez irá en deterioro. Perfecto. Vamos a continuar. Ayúdame leyendo, por favor, Nicolás, el primer cuadrito. El título primero, ¿ya? El factor, el trabajo. Actíveme el micrófono, Nico. Ya, licenciada. El trabajo, factor de evaluación de la sociedad. Perfecto. ¿Y qué nos dice el recuadro amarillo, Alejandro? A lo largo de la historia, los seres humanos hemos modificado nuestros hábitos y costumbres usando la fuerza y el conocimiento para satisfacer sus necesidades. Perfecto. Mire, a lo largo del proceso histórico, los seres humanos hemos modificado nuestros hábitos, nuestras costumbres y sobre todo nos hemos visto obligados a utilizar la fuerza y el conocimiento para poder satisfacer nuestras necesidades. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros dos clases anteriores habíamos ya hablado de la evolución de los seres humanos, ¿verdad? Y habíamos visto cómo poco a poco en cada proceso evolutivo las evoluciones fueron adquiriendo nuevos conocimientos, fueron mejorando los instrumentos que ellos utilizaban para cazar, para pescar, para tal vez cuando ya surgió la agricultura, cómo ellos le pusieron mango a las hachas, entre otras cosas. Entonces, mire, cada vez los seres humanos han ido avanzando y han ido creando conocimientos que le han ayudado para satisfacer estas necesidades que todos tenemos. El recuadro verdecito, a ver, ayúdeme leyendo, Dylan. Este intento de la superación se dio gracias al trabajo. Modificaron su entorno y se relacionaron con otros seres humanos. Perfecto. Mire, el trabajo que día a día los seres humanos íbamos realizando, empezaron a modificar el entorno. ¿Por qué? Porque en un inicio habíamos hablado de los Australopithecus y ellos vivían en las copas de los árboles. Posterior a esto, cuando se vieron obligados a bajar, tuvieron que empezar a buscar un nuevo lugar donde vivir y se metieron en las cavernas. Después, ¿qué sucedió? Se dieron cuenta que la naturaleza nos proporcionaba un sinnúmero de elementos que nosotros podíamos utilizar para hacer una vivienda y empezaron a utilizar hojas de los árboles, ramas, piedras, entre otras. Luego empezaron a darse cuenta que también el barro podía ser utilizado para formar paredes más seguras. Y mire cómo fueron modificando y las condiciones de vida de los seres humanos fueron mejorando también. Y esto permitió que los seres humanos nos empecemos a relacionar entre nosotros, que estemos ayudándonos y que seamos colaboradores los unos con los otros. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Ayúdeme, Luis. Luis, la partecita celeste. El trabajo. Luis, todavía me parece que no puedes utilizar tu micrófono. Ya, bueno, vamos con Hernán. Hernán, ayúdame, por favor. Licenciada. Mande, licen. Ayúdeme leyendo la parte celeste, esta partecita de aquí que dice el trabajo. A mí, licen. Sí, ayúdeme leyendo. Dice, el trabajo siempre necesita de un esfuerzo colectivo, no se puede realizar de manera individual. Perfecto, mire, el trabajo siempre necesita de la ayuda y de la colaboración de otros seres humanos. No existe un trabajo que uno diga yo hago solito y me beneficio yo solito.
Imagínese usted, vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? En el colegio no puede haber solamente un profesor que sea el dueño, el director, el secretario, el que enseña, el que cobra las pensiones, no puede haber. ¿Por qué? Porque necesita de otras personas que le ayuden en esta actividad. Una persona en una tienda podrá trabajar sola, sí, pero necesita de otros seres humanos que le hagan el gasto, que compren, porque ¿qué sentido tiene que yo diga voy a ponerme una tienda, pero yo solito voy a trabajar y no voy a vender a nadie? No tiene sentido. En el trabajo siempre va a haber una colectividad. Personas que generen o que presten el servicio y personas que adquieran dicho servicio. Entonces, mire, el trabajo no puede ser individual, siempre debe ser colectivo. Y como último punto dentro de este cuadro tenemos que los primeros seres humanos se alimentaban de la recolección de frutos, cazaban, pescaban. Posteriormente, con el desarrollo empezaron a crear herramientas, que esto ya les había dicho, la creación de herramientas mejoró las condiciones de vida de cada uno de los grupos humanos. Mire, acá tenemos nosotros dos tipos de trabajo. Como primer tipo de trabajo, vamos a hablar acerca del trabajo físico. Aquí cabe recalcar que cualquier actividad que el ser humano haga siempre va a necesitar tanto lo físico, es decir, la fuerza, como lo intelectual. Los dos van combinados, van de la mano. Pero ¿cuándo yo sé si es un trabajo físico? Cuando en esta actividad el ser humano utiliza mayor porcentaje de su fuerza para realizar lo que se ha propuesto. Un ejemplo, aquí tenemos un gráfico de un mecánico. Mire, el mecánico obviamente necesita conocimientos, porque si no tiene conocimientos no puede realizar lo que tenga que hacer. Pero él, ¿qué emplea más? Cuando él realiza su trabajo, pone en práctica su conocimiento, pero utiliza su fuerza, porque está manipulando objetos. Su físico juega un rol trascendental. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, ustedes un bombero utiliza su conocimiento, por supuesto, debe estar preparado, pero para ejercer su trabajo usa un mayor porcentaje de su cuerpo. Tal vez entrando al lugar del incendio, rompiendo ventanas, sacando el tanque de gas, rescatando gente, cogiendo la manguera del camión para poder echar el agua. Entonces, mire, el trabajo físico sí va acompañado del trabajo intelectual, porque es importante que todos los seres humanos nos preparemos, pero un trabajo físico es aquel donde se utiliza mayor porcentaje de la fuerza. Un albañil, por ejemplo, necesita conocer, por supuesto, pero él utiliza más del 50% de fuerza en la realización de la actividad. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿No? Perfecto. Y mire, otro tipo de trabajo es el trabajo intelectual. Como ya habíamos dicho, en este tipo de trabajo el ser humano utiliza mayor porcentaje de su capacidad intelectual para realizar alguna actividad. Por ejemplo, un profesor. Un profesor sí se desgasta físicamente, pero ¿qué necesita para trabajar? Necesita su capacidad intelectual. No es lo mismo un trabajo de un albañil como el trabajo del profesor. El albañil se desgasta más físicamente, en cambio el profesor se desgasta más intelectualmente porque necesita sacar a relucir toda su capacidad, todos sus conocimientos, todo este aprendizaje. Un contador, por ejemplo, necesita aplicar su conocimiento sin mayor esfuerzo físico, sin tener que estar cargando el escritorio al hombro para ir a hacer la auditoría, sin tener que estar llevando la silla. Es decir, son trabajos donde la capacidad intelectual juega un papel superior a la capacidad física. ¿Ya? Entonces, mire, vamos a continuar. Tenemos nosotros también la división del trabajo. Como primera división tenemos a la división natural del trabajo. Y esta división básicamente se genera desde tiempos muy remotos de los procesos donde los seres humanos todavía se encontraban
en las evoluciones, tal vez ya habían llegado al Homo sapiens, pero no eran tan avanzados como ahora, con ciudades, con tecnología, no. Esta división del trabajo se genera por sexo y por edad, y cuando hablo por sexo estoy refiriéndome de femenino y masculino, hombres y mujeres. Y cuando me refiero a la edad me estoy refiriendo a los niños, a los adolescentes, a los adultos y a los ancianos. ¿Por qué? Porque acá, como vivían en comunidades, asignaban determinadas actividades laborales a las personas teniendo en cuenta sus particularidades fisiológicas y de edad. Por ejemplo, los niños, ¿qué tenían que hacer? Los niños tal vez podían ayudar a desgranar los choclos, a pelar las habas, a desenvainar lo que son las alverjitas, entre otras cosas, actividades que servían para todos, pero no necesitaban de mayor esfuerzo, ni físico ni intelectual. Los adolescentes, ¿qué tenían que hacer? Si eran mujeres, acompañar a sus madres, y si eran varones, acompañar a sus padres para adquirir conocimiento, para poder irse nutriendo de las actividades que posteriormente ellos iban a elaborar. Es decir, la tarea que ellos tenían es absorber estos aprendizajes para luego ponerlos en práctica. Las mujeres, ¿qué hacían? Las mujeres se quedaban recolectando frutos. Cuando ya surgió la agricultura, se dedicaron ellas a sembrar, a cosechar. Los hombres adultos, como tenían mayor masa corporal, se dedicaban a la casa, se dedicaban a crear tal vez a ellos construcciones de viviendas, cuando ya surgió la domesticación de animales, a crear los establos, a domesticar estos animales. Entonces, mire, realizaban trabajos que necesitaban mayor fuerza. Y los ancianos, con sus aprendizajes, lo que se encargaban es de hacer actividades menos fuertes, tal vez ir a pescar, tal vez quedarse en las casas, vigilando que no haya ningún tipo de peligro, aconsejar a sus nietos, contar historias que eran de trascendental relevancia en ese tiempo. Entonces, mire cómo ya había una división natural del trabajo. ¿Por qué natural? Porque se trataba de hombres y mujeres y de la edad que tenía cada uno de ellos. Pasamos a la siguiente división. Mire, tenemos acá la división social. Cuando nosotros hablamos de una división social, estamos haciendo énfasis al surgimiento de las clases sociales. Primero, nosotros podemos decir que había una clase social que era prácticamente, se dedicaba a la ganadería y al aumento de la productividad. Esta clase social era importante, de vital importancia para la alimentación de las personas. Pero esta clase social no ganaba y hasta la actualidad no gana lo que debería ganar por el esfuerzo que realiza. Luego de esta actividad que realizaban, empezaron los oficios a separarse. La agricultura y la elevación de los productos en el trabajo. Es decir, mire, aquí usted puede observar. Aquí se dedicaban a extraer los productos, se dedicaban a transportar los productos y los niños muchas veces también eran partícipes de esta actividad. Acá los agricultores también generaban alimentación para las ciudades, para las personas, pero tampoco recibían lo que merecían por el esfuerzo físico que estaban haciendo. Posterior a esto, la extracción de la materia prima, se da la formación de los mercaderes. Aparece el excedente de producción y con este excedente de producción empiezan a realizar el comercio, la compra y venta de productos. Antes de esta formación de los mercaderes, había lo que nosotros denominábamos el trueque, ¿verdad? Intercambiaban productos porque no había circulación de la moneda, pero una vez que aparece la circulación de la moneda, empieza a darse un valor económico a cada uno de los productos. Después vamos con la especialización a miras de obtener ganancia para beneficiarse de ellos mismos. Aquí surge lo que nosotros conocemos como los dueños de los medios de producción. ¿Quiénes son los dueños de los medios de producción? Son los dueños de las industrias, son los dueños de las empresas que empiezan a generar ganancia para su beneficio.
Acá aparece lo que nosotros conocemos del capitalismo. El capitalismo quiere decir que absolutamente cualquier actividad que nosotros hagamos debe ser remunerada, debe ser pagada con dinero. Y aquí es cuando se abren diferentes ramas de la producción y empieza ya la especialización del trabajo y aparecen ya personas que se dedican a una actividad en específico, que se preparan, que se capacitan. ¿Para qué? Para poder realizar dicho trabajo y obtener una ganancia, una remuneración económica. Y acá nosotros podemos decir que ya hay una asignación determinada para la actividad laboral. Surgen ya lo que son los profesores, surgen los arquitectos, los abogados, los policías, los médicos, los albañiles, los ingenieros, así sucesivamente todas las ramas del trabajo. Vamos a la siguiente división del trabajo. Tenemos la división racial. Ayúdeme leyendo, por favor, Alejandro. División racial del trabajo. División racial. Los modelos de división racial del trabajo se han fundamentado en clases sociales. Agricultores, artesanos, mercaderes. Han existido sociedades en la India más de 5 siglos antes de Cristo. Los arios impusieron un sistema de castas aún vigentes en muchos aspectos. Los nativos de color oscuro eran confinados a los trabajos más pesados y denigrantes. Caso igual pasó en América por españoles, portugueses en contra de los indígenas. En la actualidad, remanentes de esta división del trabajo se encuentran a pesar de los procesos independentistas y liberación de los pueblos latinoamericanos. Existen brechas tecnológicas, educativas y sociales para ejercer oficios y profesiones. Mestizos, indígenas y afrodescendientes suelen estar confinados a carreras técnicas, oficios manuales y trabajos pesados que son menos remunerados que los profesionales liberales. Perfecto, mire, esta división racial del trabajo se trata del tipo de trabajo que históricamente se ha creído que las personas merecen. Muchas veces nosotros sabemos cuando llegó aquí la conquista y la colonización de América, nuestros indígenas fueron prácticamente explotados de forma laboral. Se les llevaron a trabajar en las minas, en las mitas, en los obrajes, en las encomiendas, y ellos no recibían ningún tipo de salario. ¿Por qué? Simplemente por ser indígenas. Cuando los mestizos pasamos a tener un papel relevante también en la sociedad americana, nosotros no podíamos ejercer los mismos trabajos que ejercían los blancos. ¿Por qué? Por nuestra apariencia física, porque teníamos una coloración de piel un poco más oscura. Y antes se creía que mientras más oscura era la piel, menos derecho tenía de surgir económicamente. Y es así como poco a poco se va creando oficios para las razas, podríamos decir. Nuestros indígenas y los afros dedicados a hacer actividades extremadamente pesadas, y eso era prohibido que un blanco haga. ¿Por qué? Porque se creía que los blancos estaban por encima de los demás. Y así sucesivamente. Si usted ahora, por ejemplo, se va a un banco, ¿verdad? Y existen ahí las personas que le entregan el dinero, las cajeras, no el cajero automático, sino las cajeras. Uno generalmente ve chicas bonitas, de buena presencia, bien arregladitas, pero no vemos nosotros nuestras indígenas vistiendo su traje típico. ¿Por qué? Porque todavía hay esta segregación racial del trabajo. Y esto es lo que se debería tratar de evitar. Deberíamos tratar de hacer un mundo mejor donde no nos determinemos por nuestra coloración de piel, sino por nuestra esencia y por nuestras capacidades. Si usted se va a una empresa, por ejemplo, usted alguna vez ha viajado, las azafatas son personas generalmente entre blancas y mestizas, pero no encontramos, por ejemplo, a gente afro o a gente indígena realizando estos trabajos con la frecuencia que encontramos al otro tipo de personas. Entonces, mire cómo todavía existe esta división racial del trabajo.
Y ahora vamos a ver las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, el incremento de la productividad, la mayor calidad de los productos o de los servicios. Mientras más se produce, los menores costos en la producción. Tenemos también la facilidad para el desarrollo técnico, porque si la gente se va preparando, va desarrollando tecnología y mejorar la calidad de vida del trabajador. Asimismo, tenemos ciertas desventajas, por ejemplo, la monotonía de la vida del trabajador. Puede ser que el trabajo sea muy monótono, que llegue a estresarle al trabajador, que ya no pueda trabajar en las mismas condiciones óptimas que lo hacía antes. La frustración por la repetición continua de tareas, menor conocimiento técnico cuando no se les prepara, no tienen un buen conocimiento técnico. Mayor dependencia con el empleador, tienen que hacer lo que el jefe les diga por temor a ser despedidos, y la destrucción del espíritu creativo. Muchas veces los trabajadores quieren aportar un poco más, pero se ven frenados porque el empleador no les permite y quieren que solamente cumpla con las tareas que le han sido establecidas. Perfecto, hasta ahí nosotros vamos a llegar. Y vamos a trabajar con con esta sopita de letras. Tenemos ya 5 minutos, les voy a habilitar para que ustedes puedan encontrar las palabras en la pantalla. ¿Listo?